parece. Ya. El inicio de esta clase está asociado a la función de Provit. Comentaba que la función de Provit es bastante útil y que se hace en función de datos empíricos que en gran medida se aprovechan situaciones como la que pasó en Beirut, por ejemplo, y a partir de eso se determina las cantidades de personas que fueron afectadas producto, por ejemplo, en ese caso particular de una explosión. Y se tiene todo, porque se tiene la cantidad de material combustible, el material asociado a kilos de TNT, se tiene la distancia desde donde se produjo el evento o se produjo la explosión y se puede determinar las ondas expansivas que fueron, en la medida que fueron avanzando, fueron perdiendo fuerza y todo eso se puede cuantificar. Y a partir de eso se establecen correlaciones. Esas correlaciones son las que uno conoce como la función de Provit. Esto que acabo de mencionar también se utiliza para eh, predecir cuál sería el efecto, por ejemplo, de un incendio. Y lo mismo ocurre. Se tiene de alguna manera la cantidad de material combustible y se ve cuál es el daño que provocó en función de otras variables como por ejemplo el viento. Eso también son condiciones adicionales que se agregan y se permite a partir de eso determinar la cantidad de personas afectadas por un incendio. En síntesis, uno podría decir entonces que la función de Provit nos permite predecir situaciones de eventos no deseados asociados principalmente a accidentes mayores y que se relacionan con ciertas unidades de medida que nos permiten determinar cantidad de personas dañadas. La función de Provit no, no es algo tan sencillo desde el punto de vista matemático, porque es algo así como una, una función que se puede sin duda graficar, pero hacer trabajos asociados a cálculos no es sencillo, hay que ocupar métodos numéricos, porque es esto que está aquí, 1 partido por la raíz de 2pi, la integral, la integral que va desde menos infinito, entonces hasta i, que vamos a considerar que corresponde a las unidades de Provit. Las unidades de Provit van aquí, por ejemplo, de 1 a 5, y la exponencial, todo esto está elevado a la exponencial de menos b cuadrado partido por 2, b cuadrado medio, y todo eso en dB. Eso vendría siendo la expresión de Provit. Afortunadamente, bueno, más que decir afortunadamente, esto uno lo puede graficar. O sea, si uno lo grafica, lo que va a dar acá es una curva más o menos de esa forma. Entonces, esa función de Provit vendría siendo una ecuación, o sea, una función de ese estilo. En la abscisa estaría la unidad de Provit, y por acá tendríamos los porcentajes de personas afectadas frente a una eventual intensidad del fenómeno percibido. Decíamos recién fenómeno percibido, y así a modo de resumen, por un lado estaba el incendio, que lo podemos representar por radiación térmica. Por otro está el que vimos en la clase anterior, que es sobre explosiones, que se puede representar a través de la presión. Y el tercero, que corresponde a la intoxicación masiva de personas, por ejemplo, a través de la concentración. Estas vendrían siendo las intensidades de los fenómenos que uno puede escribir. El primero lo asociamos a incendio, radiación térmica, el segundo a explosiones asociado a presiones, y el tercero, propagación de nube tóxica, el caso Bhopal, por ejemplo, de India, por concentraciones, o aquí mismo en la greda también es parte de uno de esos modelamientos. Luego, ¿podemos seguir simplificando esto? Sí, y eso es la buena noticia. Afortunadamente uno puede seguir haciendo algunos arreglos matemáticos y
y eso favorece mucho para el cálculo que nosotros vamos a utilizar. La ecuación que nosotros vamos a utilizar es llevar esto a determinar logaritmo natural de la intensidad de la cual estoy evaluando. ¿Cuáles son? Ahí tengo. Puede ser incendio, puede ser explosión, puede ser propagación de nube tóxica. Entonces va a ser logaritmo natural de esa intensidad. Sin duda que acá se está midiendo en unidades distintas. Aquí estamos hablando de pascal, kilowatt al metro cuadrado, y aquí partes por millón. Eso es lo que se va a poner ahí. Y en la ordenada irían las unidades de Provit, o conocido como Provit. Aquí va el Provit. Si se dan cuenta, aquí aparece algo importante que va de 1 a 5. Entonces, uno en la medida que empieza a hacer estos cálculos, se da cuenta que finalmente la ecuación es una ecuación lineal. Y eso es más que bueno porque la expresión de esa ecuación lineal se puede anotar fácilmente como, voy a anotar por acá, Provit, ahí sí. Provit es igual a A más B. A y B son constantes, logaritmo natural de V. Esa expresión corresponde a esa ecuación que está aquí. O sea, ¿cuál es la ecuación de la recta? Es esta. Provit es igual a A más B logaritmo natural. Mirá que no entiendo, pero nada. ¿Perdón? No le escucho. Profe, una consulta, es que yo llegué tarde. ¿Entre qué límite está la derivada? Desde menos En infinito. De menos infinito a I elevado a menos, o sea, I menos 5. I menos 5. Ya, vale. Y el I Ya. corresponde a las unidades de Provit y el V corresponde a la intensidad del fenómeno que estamos analizando. Y el fenómeno puede ser incendio, explosiones y propagación de nube tóxica. Esas son Eh, las... un- una consulta, lo que está, la constante, o lo que está afuera antes de la integral, ¿es i partido en raíz de 2pi? No, Uno partido en raíz, ya. Vale. uno partido por raíz de 2pi. Bueno, en términos bastante simples, uno puede transitar de tener estos datos empíricos que estoy mostrando aquí de color, no sé, amarillo o salmón, y los puede llevar a través de la tabulación a esto que tenemos acá. Y a partir de esto va a encontrar un conjunto de puntos, varios puntos, que va a poder graficar y usted tendría que trazar la mejor recta por esos puntos. A ese método se le conoce como el método de los mínimos cuadrados. Yo creo que ustedes lo han visto, la correlación lineal. Aquí esperaría que alguien me dijera sí, si las vimos, o no, como para poder hacer un refuerzo, un repaso de eso, porque es parte del taller. Yo doy por sentado que lo saben, porque es básico, es de estadística eso. Y se ocupa también en evaluación de proyectos. ¿Dónde más se ocupa? Bueno, en varios lugares, pero aquí particularmente la idea es que a partir de un conjunto de datos seamos capaces de construir la ecuación de la recta a través del método de los mínimos cuadrados. Eso es. Entonces, bueno, lo podemos ver en el taller. Luego, veamos entonces las situaciones. Tenemos por un lado incendio. Los incendios, y podemos verlo también en el decreto, dentro de los límites que son ya riesgosos. Se habla de kilowatts, 3 kilowatts al metro cuadrado, ya estamos en condiciones complejas. 3 kilowatts metro cuadrado. En el caso de presiones, hablamos de 50 milibar, que eso ya lo vimos en la clase anterior, 50 milibar, ya está complejo el asunto. Y concentraciones, eh, depende de cada producto. Cada producto tiene su propia constantes, A y B. A partir de eso determino los niveles tóxicos que los podemos establecer a través de decreto o a través de estas expresiones, porque
Lo que nosotros estamos viendo con Provit es un impacto instantáneo. Ustedes vieron Beirut, no es algo que a través del tiempo le va a afectar a la persona, sino que es en forma instantánea. ¿Cuántas personas mueren por impacto de esquirlas? ¿Cuántos mueren por lesiones pulmonares provocadas por la onda expansiva? Bueno, de eso se refiere esto. Son impactos en forma en corto tiempo, impactos en corto tiempo. Lo mismo que concentraciones. No estamos digamos, estamos haciendo el análisis exclusivamente en un tiempo o en un intervalo de tiempo breve. Aquí no se está considerando, por ejemplo, en el caso de las concentraciones, las personas que hoy, después de Bhopal, del accidente de Bhopal, hoy tienen problemas, que la existen, pero no están considerados dentro de este análisis. Están considerados los que se impactaron directamente en la propagación de esa nube tóxica que llegaron en forma inmediata impactados. A eso se refiere el método COVID. Por eso, gran parte de los límites están sobrepasados de lo que establece 594, por ejemplo, porque el 594 es para exposición en el largo de una vida laboral. Acá estamos hablando de impacto provocado por excesos, excesos que sin duda afectan y dañan a la salud, incluso provocando la muerte. Algunos hablan de ecuaciones de la muerte porque justamente predicen la cantidad de personas que van a morir provocados por un siniestro como incendio, explosión o propagación de nube tóxica. Luego, ¿cómo funciona el modelo? El modelo o la función de Provit funciona a través de esta expresión. Esta es la que nosotros vamos a trabajar. Esta no la utilizamos, solamente es para deducir todo esto que vimos, pero ahí nunca más se ocupa esta expresión, o sea, una ecuación lineal. Provit es igual a A más B logaritmo natural de B. Y vamos a ir viendo las particularidades. En el caso 1, el caso, por ejemplo, de radiación térmica, la variable V va a tomar la forma de tiempo, tiempo de exposición por la radiación térmica elevado a 4 tercios. Eso vendría siendo la expresión para el caso de una, una generación de algún incendio, la radiación térmica, ese vendría siendo la intensidad de la radiación térmica, tiempo por I elevado a 4 tercios. En el caso, esto es para incendio, bueno, se supone que ahí lo puede uno ir viendo por I radiación térmica. Eh, Luego, en el caso particular de los incendios, ahí hay que ser capaz también de entender de que uno podría calcular, por ejemplo, cuál es la cantidad de radiación o cuál es la radiación térmica necesaria para impactar al 20% de la población o al 50% de la población. Este 5 que aparece ahí establece una relación entre el porcentaje de personas afectadas y la unidad de Provit. Entonces establece que el 50% de la población afectada se fijó o se pivoteó en un Provit igual 5. Y parece que el 2,67, bueno, hay una tabla de Provit que uno después la puede revisar con bastante tiempo, para el taller lo vamos a poder ver. Y a partir de esta fijación se establecen números que van del 2,67 al 8,09. Esos no son los límites del Provit. Entonces el Provit, el índice de Provit, el número Provit, va de 2,6 hasta un 8,09. Donde en el centro, justo en el centro, cuando el Provit tiene un valor de 5, se afecta al 50% de la población. Y cuando tiene un valor de 2,6, 2,67 por ahí hablamos que tiene un porcentaje, 0% de la población afectada, y aquí un 99 o 99,9% de la población afectada. Entonces, por el lado de la parte superior, estamos observando lo que está ocurriendo con el índice de Provit, y en la parte inferior podemos ver qué está ocurriendo
con el porcentaje de la población afectada. O sea, todo lo que está ocurriendo acá abajo, esto sería porcentaje de población afectada. Vean entonces ustedes que hay una correlación, que es la misma que está acá, una correlación entre porcentaje de población afectada y el número PROVIT. Vale decir, si yo soy capaz de tener la constante, también tener el B, siempre son datos, por supuesto, y le incorporo aquí la variable que estoy analizando, en este caso es incendio, radiación térmica, voy a ser capaz de calcular un PR o un PROVIT. Supongamos que el PROVIT calculado es 5, que es este que está acá, deduzco que el 50% de la población se va a ver afectada. La forma que estoy calculando el PROVIT para el caso del incendio es la misma que se utiliza para explosiones y es la misma que se utiliza para propagación de nube tóxica. El mecanismo es el mismo, lo que va a ir cambiando va a ser la expresión que está asociada al UV y por supuesto los parámetros van a cambiar. De otra manera también puede ser consultado lo siguiente, en que uno quisiera a partir de cierto valor de PROVIT determinar la intensidad. Y eso sería al revés, vale decir, supongamos que quiero determinar cuál es la radiación térmica necesaria para impactar al 50% de la población. Entonces acá yo me devuelvo. El valor, como sé que me interesa saber el 50% de la población, 50% de la población equivale a 5 en PROVIT. Entonces aquí incorporo el 5, el A y el B siempre van a ser datos, y despejo el valor de V. Y a partir de eso determino entonces cuánto es el valor de la intensidad. Respecto a eso, es bueno y conveniente recordar cómo despejar, porque aquí si yo quiero despejar el V tendría que, voy a pasar esta expresión hacia la izquierda, B logaritmo natural de V va a ser igual este PR, que ahí mismo, PR menos A, PR menos A. Eso es lo que tengo hasta el momento. Y luego, si quiero despejar el V, tengo que dividir por de larga. Entonces me queda logaritmo natural de V igual a PR menos A, partido todo eso por B, que son constantes. Esa expresión que está ahí, ya me estoy acercando a despejar la V. ¿Cómo despejo V acá? ¿Se recuerda? Alguien que esté despierto hoy día. Primero Nicolás Gómez, ¿cómo despejo V? ¿Cómo despejo V? Nicolás está, ¿o no? Sí, perfecto. Ya. ¿Cómo despejo el V ahí? Dijo que era el organismo natural, ¿cierto? Sí, este es el logaritmo natural de V. Con la E, ¿o no? Ya, correcto, muchas gracias. Entonces, aquí yo despejo, función inversa del logaritmo natural es la exponencial. Entonces, V me va a quedar igual a la exponencial de lo mismo que está acá. Sería PR menos A, todo eso dividido por B, dividido por B. Eso vendría siendo la expresión despejada del valor de V. Esta expresión también va a ser útil para el taller porque luego de despejar V va a depender la forma que tiene V. Supongamos en este caso tendría que ahora hacerme cargo del I elevado a 4 tercios. Porque aquí voy a tener, el T está fácil porque pasa dividiendo, toda esta expresión pasa dividiendo el T, pero el I 4 tercios tendría que buscar la función inversa de 4 tercios. La función inversa de 4 tercios sería 3 cuartos. Y ahí podría despejar el I. Esto es para el caso de determinar la radiación térmica que es capaz de provocar o capaz de afectar al 50% de la población. Luego vamos a lo que corresponde a presión.
Eso lo vimos en la clase anterior, así que debiese ser relativamente sencillo avanzar en eso. Solamente vamos a agregar que en el caso particular de la presión, ahora el V va a tomar la forma de P. Y si en el caso que es impulso, va a ser P por T, en el caso particular que sea un impulso. Eso lo vamos a mencionar si es que es así. Pero el valor para V en el caso de presión es igual a P. Solamente agregar en el caso particular de las presiones, que también lo vimos en la clase anterior por el modelo del TNT. El modelo del TNT tiene información útil que está asociada, por ejemplo, a la distancia reducida, que fue el último taller que hicimos, y que se establece como Z es igual a R, que corresponde a la distancia real del impacto, raíz cúbica por la carga de TNT, la carga de TNT, o la masa de TNT. Entonces, a partir de esa expresión yo puedo determinar la distancia reducida o la distancia real, porque en realidad lo que interesa es la distancia real a la que podría estar o que podría ser impactado, hasta dónde llega el impacto, si es una onda expansiva, estoy acá, cuál es el radio hasta dónde llega esa onda expansiva haciendo daño. Eso es, ¿sí? Eso es lo que estamos representando a través de esa expresión. Y esto también va a ser útil para el taller porque a partir de una presión en particular, a una distancia y a una cierta cantidad de masa, ustedes van a tener que determinar cuál es la distancia segura, ¿sí? Cuál es la distancia en que no debería estar afectado porque hasta ahí llega la onda expansiva, haciendo daño, ¿sí? Finalmente, diría yo que el más sencillo está asociado a la propagación de nube tóxica, vendría siendo el de concentración. La concentración, el valor de V se explica como la concentración elevado a n, todo eso multiplicado por T. O sea, es T por la concentración elevado a n. No es que es n por T, sino que es concentración elevado a un exponente, que es n, y T corresponde al tiempo de exposición a esa concentración. Nótese que el N es característico de cada compuesto químico. Cada compuesto químico tiene un N característico. Y cada compuesto químico tiene un A y B característico. Entonces voy a poder encontrar en tablas, pongamos por ejemplo la exposición a trióxido de azufre, el SO3. El SO3 voy a obtener el A de tabla, el B de tabla y el N de tabla. Todo eso se van a poder obtener, van a ser datos. Y como es dato, voy a poder ponerlos en esta expresión, porque sé el valor de A, sé el valor de B, el V, el N lo conozco, el tiempo seguramente es algo que voy a tener que deducir o seguramente va a tener que ser dato para poder determinar el impacto y por supuesto la concentración. Y ahí tenemos la posibilidad a lo mejor de determinar cuál es la concentración a través de este sistema. O sea, primero despejo el V, que ya aquí está despejado, ahora el V tiene la forma de C elevado a N por T. Entonces, si quiero despejar C, primero paso viendo el tiempo y luego sería la raíz enésima de toda esta expresión para calcular la concentración. En un punto en particular, que puede ser cuando no haga daño, o sea, ahí asumo un valor de Provit no igual 0, porque el valor de Provit cuando no hace daño a la población es 2,6. Ese vendría siendo el valor 2,06 menos A partido por B, bueno, todo el resto. Desde el punto de vista matemático, aquí si se dan cuenta, estamos acotados en límites. O sea, el Provit se mueve de 2,6 a 8,09. Este es el límite factible. Hay regiones entonces que no son factibles, que serían estas regiones, sobre 8,09 bajo por 2,06. Eso nos permite entonces saber si andamos perdidos o no, porque si comenzamos a hacer unos cálculos por alguna razón en particular, algo ocurre que
el Provit nos está dando, supongamos 12, o sea, nos está dando en esta zona no es factible. Factible no significa que no existe en la Tierra algo que pueda llegar a ese nivel de concentración, y lo mismo que está en este otro lado. Por lo tanto, hay que eh, revisar algo o corregir para poder estar dentro de estos límites, que son los límites factibles. Y eso lo hace uno a través de prueba y error. Va chequeando que esto siempre esté dentro de los límites de 2.06 y 8.09. Desde esa perspectiva, entonces, aquellos que les toque hacer el taller de propagación de nube tóxica, lo que hay que hacer primero es definir un compuesto químico, que a lo mejor va a venir dado, pongamos amoníaco. Entonces, el amoníaco tiene su A y B característicos. A y B característicos. Y tenemos para fijar el 2.06 y el 8.09. Con eso yo puedo establecer aquí el mínimo valor, el más mínimo de los mínimos, a un tiempo en particular. Tengo que fijar un tiempo, pongamos 10 minutos, y un tiempo de 15, un tiempo de 20. Entonces, que si yo modifico el tiempo, va a ir cambiando el rango. Aquí voy a tener un rango, aquí voy a tener otro rango, y aquí voy a tener otro rango, porque va a estar en función del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller es calcular el ínfimo. El ínfimo significa el menor de todos los menores, y el supremo, que sería el mayor de todos los mayores, que serían estos que están por estos puntos que aquí aparecen. ¿Dónde ocurre eso? A un probit igual 8.09, y ¿dónde ocurre el ínfimo? A un probit igual 2.06. Entonces, como tengo el dato de probit, tengo el A, el B, el tiempo el que me voy a tener que ir dando de 10, 15, 20, voy a poder calcular la concentración. Y esa concentración es la que justamente va a poder calcularse cuando se produzca el ínfimo, cuando se produzca el supremo. ¿Eso por qué nos permite, por qué es bueno? Porque a partir de eso yo puedo determinar qué concentración, por ejemplo, dentro de un almacenamiento, si se llega a desatar algún siniestro, a qué población, a qué porcentaje la población podría afectar si es que no es bien disipado. Y ahí podríamos ver si realmente hace muy poco daño la cantidad que tienen, o en realidad estamos en un límite importante, que es que podría eventualmente afectar incluso al 50% de la población. Para eso es importante tener estos límites claros. Y ahí creo que ya hemos cubierto todos, todos. No hay ninguno que no hayamos tocado, porque ya pasamos por el de explosión, radiación térmica, y de incendio y de concentración. Ok, esos son todos. Sí, esos son todos. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es el taller que corresponde a esta sesión. Esta clase es cortita, pero porque necesitamos un poquito más de tiempo para hacer este taller. Y cuando se formen los talleres, o las personas que vengan a la clase de hoy, después del receso, ahí les voy a entregar las notas del certamen, ¿vale? Del certamen 2. Con relación a qué pasa de aquí a fin de año, bueno, nos queda una sola clase de aquí a fin de año. Y luego viene enero y ahí cerramos el semestre. Para la próxima clase debiésemos tener el próximo certamen, que sería el último, y el cuarto certamen que está en el syllabus sería el promedio de todos los talleres, y es el que tiene más puntaje. Ustedes lo ven dentro de las ponderaciones, el que tiene más puntaje. La idea es favorecerlos en la nota final de la asignatura, y no perjudicarlos. Entonces, de esa manera evitamos hacer el cuarto certamen, y ponderamos todas las notas, o sea, calculamos promedio de los talleres, perdón, y eso le hacemos la equivalencia al certamen 4. Aquellas personas que estén en el límite, ahí sí tendrían que hacer un certamen 4 como para poder ver la posibilidad de aprobación de la asignatura. Entonces los vemos caso a caso. O sea, no tiene sentido estar hablando de eso si es que hay un solo caso o dos casos. No sé, no lo he visto, la verdad, en la planilla no he simulado eso todavía. Pero en la eventualidad que existiera, podríamos, ahí tendría que obligatoriamente rendir
ese certamen como para poder aprobar la asignatura. Para enero van a haber talleres que son voluntarios, esa es como mi intención, seguir haciendo talleres, talleres que creo que contribuyen a lo que es la formación de ustedes como ingenieros. Entre ellos están métodos que no alcanzamos a ver, como el método de AMPEC, que es análisis en modo de fallo equipo, que considera también elementos de criticidad. También había otro que yo creo que lo vamos a alcanzar a ver, el HACCP, antes de enero, entonces, pero no creo que lo veamos completo, entonces pasa una parte para enero. Y falta uno más que eventualmente se ve rápido, pero a modo taller se va a hacer como entretenido poder desarrollar lo que es un método de, ¿cómo se llama? El de Bowtie ya lo vimos, sí, ya vimos Bowtie. Profesor, ¿y son talleres online? Disculpe, es para cerrar, que lo tenía pendiente. Es el de capa, el modelo de capa, el modelo de causa-raíz, el de los 5 por qué. Ese es otro modelo que también vamos a revisar. Claro, los talleres son como lo hemos visto ahora, ¿sí? Así, de las personas que asisten, se hacen talleres. Por supuesto que si no hay personas que asisten, va a ser difícil hacer el taller, pero algo por lo menos haré en términos de explicar más o menos el modelo y luego dejaré planteado el taller si es que alguien se interesa en hacerlo. Pero si hay alguien que me acompañe, va a ser más completo. ¿Sí? Eso es, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta respecto a eso. ¿Dudas, consultas? Parece que no. No, profe. Si bien quedó todo claro. Esto a razón de que, he recibido algunos sugerencias o algunos comentarios de algunos de sus compañeros que algunos entran en procesos de práctica y que va a ser complicado estar presente en esta clase. Entonces, perfectamente igual lo pueden ver en forma diferida. Los que puedan asistir bien y los que no, también, bien, porque la idea no es perjudicarlos en sus procesos de práctica, que son súper importantes ahora. Esa es un poco la razón de la decisión. ¿Vale? Ok, parece que ya no hay mucho que conversar. Entonces, hacemos el receso y nos juntamos en 15 para adelantar el taller. Y ahí les voy a comunicar a los que ingresen a clase sus notas del certamen, del último certamen. ¿Vale? Nos vemos entonces en 15 minutos más. Son 8:55, sumen de 15 y ahí nos vemos. ¿Vale?